Bien, pues lo decíamos, estamos muy concentrados en el día de hoy a esta nueva polémica en relación a las ISAPRE. Tiene varios capítulos. Primero se conoce esta alza de 4 aseguradoras, una alza que es la más importante en 8 años. Luego el gobierno, para aplacar un poco y con molestia ante esta noticia, le da el vamos definitivo, se supone, porque esto ya había sido anunciado varias veces, la reforma a las ISAPRE. Y acto seguido, no termina de festejar, o por lo menos tratar de controlar un poco la agenda, aparece esta información en La Tercera que da cuenta que el superintendente de salud, Ignacio García Huidobro, envió una circular retrasando la entrada en vigencia de esta normativa que obligaba a las ISAPRES a bajar los planes. Y esto tiene un costo político, un costo comunicacional, dejó en ridículo al gobierno, básicamente. Hay una contradicción ahí muy, muy importante. Hay mucho movimiento en el MinSal en este minuto, en la superintendencia, se está pidiendo la cabeza del superintendente Ignacio García Huidobro, y así están las cosas. Este es el último capítulo de una serie de episodios que ha protagonizado el ministro, o por lo menos está involucrado el ministro de la cartera del MinSal, de Emilio Santelices. Partió con el pie izquierdo, dando cuenta de una realidad que no era, hablando de cifras que no correspondían sobre el VIH. ¿Se acuerdan ustedes? Después se supo que tenía acciones en Sonda, una empresa poderosa que tiene contratos millonarios con el MinSal. Esto lo reveló un reportaje de Mega hace algunos meses. Después tuvo que vender las acciones. Después aparecieron las cifras de VIH en nuestro país. Le echó primero la culpa a los inmigrantes, después de la píldora el día después. Aparece ahora esta alza en los planes de ISAPRE de 4 aseguradoras. Sale el anuncio de la reforma y viene esto que acabamos de comentar. Es decir, un cuadro que se va... ¿cómo podríamos decir? ¿Cuántas vidas le quedan a Santelices? Sabemos que no mucho a Ignacio García Huidobro, pero es muy, muy complejo. Él estaba, como dicen acá en Chile, pedido, entre comillas, y muchos artículos se escribieron que no pasaba agosto. Bueno, pasó agosto, estamos en marzo, pero los problemas siguen. Sí, a ver, respecto del superintendente de salud, tú decías, están pidiendo su cabeza, no solo la oposición, también hay muchos parlamentarios oficialistas que dicen que esto es impresentable. Lo dijo hoy día, por ejemplo, Mario Desbordes, presidente de RN. Es evidente que es una medida completamente incomprensible, dice. Creo que lo que correspondía es aplicar la medida a contar de ahora y por lo tanto estamos pidiendo los antecedentes para poder comprender lo que acaba de pasar. Se suma Andrés Celis diciendo que esto es una vergüenza, y así también otros parlamentarios. Y hay muchos, como tú decías, que le están pidiendo una explicación al ministro de Salud. ¿Cuál ha sido la explicación que se ha dado hasta ahora? Porque la gente estará diciendo, ¿por qué? Yo entiendo que ninguna. El ministro de Salud no quiso hablar. No. Hoy día el ministro de Salud esquivó finalmente a la prensa. Salió arrancando. No, pero en el reportaje de La Tercera lo que se decía es que supuestamente se le da este plazo de 2 años a las ISAPRES, porque si no, sería demasiado perjudicial en términos económicos para ellas. Pero uno irá con las utilidades que tienen las ISAPRE, además que es lo que no se entiende de acuerdo al mandato que tiene por ley la superintendencia de salud, ex superintendencia de ISAPRE, hoy día de salud, porque fiscaliza tanto a las ISAPRE como a FONASA. Además, Gerson, hay fallos judiciales en este sentido. Mamás que han ido a recurrir a decir, oiga, ¿sabe qué? Mi hijo ya cumplió 3 años, me siguen cobrando lo mismo que me cobraban de 0 a 2 cuando era más riesgoso. ¿Por qué no me lo han bajado? Y los tribunales han instruido y dicen, tienen que bajar los planes. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Las ISAPRES se quejan muchísimo de la judicialización. Bueno, este tema también seguramente se va a judicializar. Y supuestamente la superintendencia debería recoger esos fallos para tener los mismos criterios cuando a ellos les llegan alegatos. Pero en este caso está actuando en un sentido contrario. Les está dando manga ancha por 2 años más a las ISAPRES para no porque eso proyecta un perjuicio acumulado. El alza consecutiva de los planes es un perjuicio acumulado para los quienes están suscritos al sistema. Si uno proyecta, tienen 2 años más ¿cuánto se va a demorar la tramitación de la reforma? ¿Cuántas alzas nos esperan? Cristóbal, no sé cómo se ve esto desde lejos. Se verá distinto que desde acá, digo yo. Estoy igual que usted. Además que les garantizaron los ingresos por los próximos 12 meses de acuerdo a la operación de renta, ¿o no? O sea, en el caso de los independientes, sí. Claro, o sea, no solamente se les perdona, por así decirlo, no es la palabra,
no solamente se les prorroga la obligación de bajar los planes de los niños, sino que además se les garantiza el ingreso de los independientes. La gente, yo creo que legítimamente se pregunta por qué para un lado sí y para el otro no. ¿Por qué es tan importante que el Estado le garantice el negocio a las ISAPRES? Yo creo que en ese sentido la población va a tener más o menos una mirada igual de crítica que la que tuvo con los medidores, que la que tuvo ahora con la operación renta. Aunque la única duda que tengo, Gerson y Carla, esto es a nivel de ISAPRE. La gente que tiene ISAPRE es la que más probablemente alega en redes sociales y todo. No sé cuánto afecte esto a los chilenos que no están en ISAPRE. ¿Tú estás pensando en los efectos políticos que va a tener todo esto? ¿A eso vas tú también? Sí, claro. O sea, yo estoy pensando en que desde el punto de vista de la ciudadanía que percibe que el gobierno, tal como lo vimos en el caso de los medidores, le garantizó el negocio a las empresas, ahora nuevamente, para que no tengan un costo económico mayor, les prorroga una obligación que ya estaba, hasta donde yo entiendo, oleada y sacramentada. Y en ese sentido Desbordes tiene razón. ¿Por qué diablos ocurre esto? O sea, para algunos aspectos pareciera que las empresas tienen mucha manga ancha, y los que no tienen en cambio prórrogas ni manga ancha son los ciudadanos que tienen que pagar igual. Y la judicialización famosa, no es culpa de los usuarios. Es culpa, si los tribunales le dan la razón a los usuarios, es porque en algo se equivocaron los prestadores de servicio, ¿no? O sea, al revés, yo creo que aquí hay una invitación a judicializar. Totalmente. O a ir a reclamarle a la superintendencia, porque hasta ahora aquellos que solicitan esto se lo otorgan. Hay que bajar los precios, es discriminatorio seguir cobrando más riesgo del que efectivamente las personas significan, en este caso los niños, también las mujeres sobre los 40 años, porque hay ahí también un tema con la fertilidad y las posibilidades de quedar embarazada. Entonces creo que es una invitación abierta a judicializar. Eso es lo práctico respecto de los ciudadanos. Ahora, es el ciudadano nuevamente el que tiene que tener el rol activo. Exactamente. Y eso es muy como engorroso, porque la gente pierde tiempo, la gente pierde... Ahora, lo que debiese hacer es el ente regulador regular. Como a ti te gustan estas cosas, Cristóbal, hablemos un poco también de los efectos políticos, porque se instalan acá dos cosas. Uno, la contradicción evidente, como se supone que yo voy a acelerar y voy a responder a todo esto con una reforma, una gran reforma a las ISAPRES que va a resolver todos los problemas. Acto seguido aparece esta circular que un perdonazo, digamos, o básicamente garantizar, como tú decías, por 2 años más las utilidades que han obtenido. Eso por un lado, es decir, el gobierno queda en ridículo en relación a lo que está haciendo, en relación a tomar el control de la agenda y dando señales que además no son cosas concretas, porque es un anuncio todavía. Esto, lo de la circular, es algo concreto, efectivo, que corre ya. Pero además se instala o refuerza la idea que tú esbozabas ayer, no que tú esbozabas, sino que en el fondo lo has dicho muchas veces, que se está instalando en la ciudadanía de que el gobierno está gobernando para los empresarios, para las empresas. En en este caso las ISAPRES y otras. Sí, y además que, Carla creo que lo dijo el viernes pasado cuando habló Pacheco, ya quedan pocas dudas respecto de cómo se les asegura el negocio a las distribuidoras eléctricas. Ahora también van a quedar pocas dudas respecto a cómo se le asegura el negocio a las ISAPRES. Cuando lo hace un gobierno de izquierda, si lo hubiera hecho un gobierno de izquierda, yo creo que haría un poco menos ruido. Pero como lo hace un gobierno de derecha, que por así decirlo, su línea de partida es la sospecha de que gobierna para los empresarios, cuesta sacarse ese estigma, cuesta derribar el mito, y todas estas cosas yo creo que finalmente lo que hacen es consolidar el mito. Ahora, yo ahí discrepo en relación al planteamiento. Encuentro razón que efectivamente, y siempre digo lo mismo, dos cosas malas no hacen una buena. O sea, lo hace un gobierno de izquierda o de derecha, da lo mismo. Son malas igual en cuanto a quien se ve perjudicado. Pero no es más coherente que un gobierno de derecha adopte este tipo de medidas, sea más pro empresa que un gobierno de izquierda. Ahí discrepamos. O sea, yo creo que sería mucho más impresentable si lo hace un gobierno de izquierda. Pero bueno, pero el resultado es el mismo. Por supuesto, no, yo digo en el sentido de que este es un gobierno como que de alguna manera quiere sacarse ese estigma. Pero estoy de acuerdo contigo, De hecho, la reforma tributaria demuestra más o menos cuál es la línea ideológica de lo que quiere hacer, porque existe la convicción en sus cuadros técnicos, pero también ideológicos, de que en la medida que hay más liquidez en los más ricos, más chorrea para abajo.
Eso es una convicción que existe en el gobierno. Desde los 80 que viene la teoría del chorreo, de Vigi. Y legítima, puede en algunos casos dar resultados, en otros no. Pero pareciera que este gobierno entró con la disposición de explicarle a la gente de que esta era una derecha distinta que no gobernaba para los empresarios. Yo creo que cuando le preguntas a cualquier persona del gobierno y te va a tratar de explicar que no. Pero ante estos episodios, ante la opinión pública, yo creo que es difícil sacarse ese estigma hoy día. Cristóbal, vamos a profundizar un poquitito más en este tema. Ha estado siguiendo todo esto Kevin Felgueras y vamos a tomar contacto con él para que nos cuentes, Kevin, cuáles han sido las reacciones luego de que se develara esta resolución de la Superintendencia de Salud. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A ver, partiendo por lo que decía Gerson hace ya varios minutos, ¿cuántas vidas le quedan a Emilio Santelices? Gerson enumeraba 4 situaciones y yo le quiero agregar 2 más. Recordemos que Emilio Santelices entró con el pie izquierdo por el tema del reglamento del aborto. Y también está el tema de la investigación del hospital de Buenipaine. Ahí ya van 6 vidas que ha quemado Emilio Santelices y podríamos decir que esta es la 7ª. Con respecto a el fondo del asunto, el fondo de este reglamento, hay que ser súper claros en enfatizarle a la gente que este reglamento no permitía que a todo el mundo se le bajara el plan de manera automática. Hay que dejar en claro que el aumento de los planes en las ISAPRES se produce por esto que se llama los rangos o los aspectos de riesgo que principalmente están en las guaguas, en los bebés de hasta 2 años y en las mujeres desde los 30 hasta los 40 años. Esos rangos etarios y de sexo, por cierto, son los que tienen el factor de riesgo más alto en las ISAPRES. ¿Qué es lo que buscaba esta normativa que debía iniciar su funcionamiento este año? Es que el cambio fuera automático, es decir, que cuando un bebé tiene 2 años y un día o una mujer ya cumple 40 años y un día, se le bajara automáticamente el factor de riesgo y por tanto bajara su plan de ISAPRE. ¿Qué es lo que hace esta normativa firmada por el Superintendente de Salud? Que esto lo posterga 2 años más, pero eso, ojo, no quiere decir que cada persona pueda ir a cambiar su factor de riesgo cuando pasa el rango etario. Eso es súper importante destacar. Ahora bien, ustedes decían las consecuencias políticas. Claro, hoy día se le consultó al ministro de Salud, Emilio Santelices, en una pauta de otro tema, por cierto, sobre esta situación y como en varias veces el ministro de Salud dijo, no, en esta ocasión no hay otros temas, solamente vamos a hablar del tema de la pauta. Quien sí habló sobre esta situación es el ex superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, quien, por cierto, lamentó esta firma que, recordemos, viene en medio de esta noticia de que las ISAPRES en promedio van a subir más de un 5% todos sus planes. No hay otros temas, hoy día estamos en una pauta que ministro, marca histórica. Yo le agradezco, cualquier otro tema lo vamos a tocar en otro momento. Y sin duda es una nueva mala noticia para los afiliados, con lo cual obviamente que se plantea en la urgencia nuevamente de avanzar en una reforma que no corrija parcialmente el mal diseño regulatorio, sino que se haga cargo de todo lo que implica el sistema ISAPRES y los problemas sistemáticos. Quienes más manejan la información son precisamente quienes la tienen, en este caso la autoridad, en este caso el ministro de Salud. Cuando vemos actitudes o estrategias comunicacionales, entre comillas, como la que acabamos de escuchar, es decir, evasivas, lo único que hace el ministro es mantener vivo el descrédito. Cuando se enfrenta con franqueza, con claridad, si es que se tienen argumentos, lo más probable es que muchas noticias lleguen hasta ahí. Pero acá vemos que algo pasa. Algo está pasando en relación al manejo del ministro. Se le nota incluso en cómo enfrenta a los periodistas un poco inseguro en su performance. Sí, es una mala estrategia en el fondo no abordar el tema. Era evidente que hoy día lo que se le iba a preguntar era esto. Está muy candente todavía el tema de las alzas de las ISAPRES y ahora conocíamos esto esta mañana y por supuesto se le iba a preguntar, el decir no, mira, estamos en otra cosa. De partida pone el acento en eso y no lo que él quería destacar. Obvio.
para empezar, en cambio, si él no quiere ensuciar una pauta, por ejemplo, con el tema, dice, oye, mire, yo voy a fijar otro punto de prensa en la tarde y los convoco a todos para que conversemos de este y entregamos toda la información. Pero con esto, marcha atrás. Kevin. Sí, Gerson, destacando el tema comunicacional, hace una semana estuvimos en otra pauta con el ministro de Salud, donde se lanzaron el tema de los botones de pánico en algunos centros de salud familiar. Allí le preguntamos por el tema de la investigación del hospital de Huinipaine y hicimos exactamente lo mismo que hizo la colega esta mañana. Le dijimos, ministro, en otro tema, y el ministro detuvo la pregunta y dijo, mire, vamos a hablar de otro tema, pero saliendo de esta pauta. Detuvo la pregunta, se siguió hablando de los botones de pánico, y luego, una vez al costado, ya se hicieron las otras preguntas con respecto a otros temas. Pudo haber hecho exactamente lo mismo hoy, pero obviamente no hay respuesta para algo que es absolutamente contradictorio, y así lo evidenciaron ustedes en sus comentarios, pero también en el mundo político y particularmente en el oficialismo, donde no han sido particularmente, no han estado bastante contentos luego de esta sencilla contradicción que pone en tela de juicio todo lo que se ha dicho por parte del presidente de la República y el ministro de Salud en las últimas horas con respecto a las ISAPRES. Particularmente ustedes destacaban las disculpas públicas que pidió Andrés Celis, el diputado de Renovación Nacional, afirmando, era uno de los primeros en la mañana en decirlo acá en el Congreso Nacional, que el superintendente Ignacio García Huidobro debía dar un paso al costado. También lo dijo el diputado de RN, de la Comisión de Salud, Jorge Radjev, y también lo dijo el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, todos diputados oficialistas que aseguran que la continuidad del superintendente de salud ya no da para más. En lo personal me parece una vergüenza, así que yo le pido disculpas al país, porque de verdad me parece que es inaceptable. Según mi opinión, él deberá renunciar a su cargo. Debemos tener claridad respecto a esta situación particularmente. Muchas veces hay cosas que son inexplicables y la única manera es que ciertas autoridades que han cometido errores den un paso al costado. Yo creo que debiera dar un paso al costado, debiera ponerse del lado de los afiliados y no de parte de las ISAPRES como lo está haciendo con este dictamen que han emitido. Bueno, el punto de pedirle el paso al costado es que, primero, él es un funcionario que llegó hasta la superintendencia por un concurso de la alta dirección pública, así que es el presidente de la República el que tiene que pedir su cargo particularmente. Ese es un detalle. Y el segundo es que antes de dar un paso al costado, dicen muchos parlamentarios, tiene que dar explicaciones, tiene que decir por qué le da este plazo de 2 años más a las ISAPRES para que se readecúen a un tema que, si una persona, insistimos, sale del rango etario, por ejemplo, una mujer que cumple 40 años y tenía un factor de riesgo que en promedio es de 3, cuando cumple 40 años el factor de riesgo baja y eso puede ir a su ISAPRE a cambiar el factor de riesgo y legalmente lo deben hacer las ISAPRES. Eso tiene que hacerse. El punto es que ahora iba a ser automático, lo que era perjudicial para las ISAPRES, y se les da 2 años más, 24 meses para que puedan adecuarse a un nuevo sistema en medio de la discusión de un proyecto de ley que, insistimos, todavía no existe en el Poder Legislativo. Un dato más, el próximo martes están citados ya a la Comisión de Salud de la Cámara, tanto el ministro de Salud como el superintendente, para entender por qué se hizo lo que se hizo. Ya, pues, vamos a ver si el superintendente llega. Vamos a ver qué pasa, si es que llega esa sesión. Claro, te agradecemos, Kevin. Vamos a triangular nuevamente con Chicago para, una vez escuchado la voz de los involucrados y la manera en que respondió, por ejemplo, el ministro de Salud, y también las voces que piden la cabeza del superintendente Ignacio García Huidobro. ¿Hay alguna otra observación por parte de nuestro compañero de la prueba de ADN? Nuestro enviado especial a Chicago. No, Gerson y Carla, a mí me gustaría hacer una reflexión que sale un poco de la cuestión puntual de cuánto va a durar Santelices y cuánto va a durar el superintendente, que tiene que ver con la legitimidad de las ISAPRES en general. Y si me llevan un poco más allá, con la legitimidad de las 2 grandes instituciones de previsión que implantó la dictadura, y que son el sistema de AFP y el sistema de ISAPRE. Como ustedes bien saben, ninguna de esas 2 iniciativas que transformaron radicalmente la previsión en Chile pasaron por el Parlamento. No había Parlamento. Por lo tanto, no se negociaron políticamente. Es fácil así, porque tú impones un sistema que puede ser bueno, puede que alguien tenga
como decía José Piñera, alguien tenga la convicción de que era un Mercedes. Pero estamos claros de que el hecho de que no se haya negociado políticamente hace que la sostenibilidad del sistema dependa de su legitimidad social, es decir, de que la gente perciba que con las AFP y con las ISAPRE sale ganando. Si la gente no percibe que hay un win-win, si la gente percibe que solamente salen ganando las ISAPRE y las AFP, la legitimidad de esas instituciones se resiente. Y entonces hace mucho sentido. Yo, por ejemplo, yo no estoy a favor del sistema de reparto, quiero poner el Frente Amplio, pero les encuentro razón cuando dicen, bueno, ¿cuándo probamos esto? ¿Con quién lo discutimos? Y cuando se muestran los abusos del sistema, creo que esas dudas vuelven a ponerse sobre la mesa. Me parece pero que ahí es importante también, sí, yo te encuentro toda la razón. Mi único problema es cuál es la alternativa, porque vemos, ponte tú, en esta discusión de las ISAPRE, a toda la gente muy indignada, pero no sé si estamos viendo éxodos masivos de las ISAPRE hacia FONASA. Y ahí también hay otra deuda, que es la deuda del Estado frente a estas instituciones de carácter privado que están administrando dos temas tan relevantes como las pensiones y la salud. Y ahí hay una deuda que yo creo se va a demorar mucho tiempo. Entonces, peor la angustia de la gente, porque te aseguro que muchos de los afiliados que están indignados con su ISAPRE no estarían dispuestos a irse a FONASA, porque por algo hacen el esfuerzo de pagar más, porque no quieren listas de espera, no quieren estar, no sé, esperando 8 horas a que los vea el médico. Quieren cierto nivel de comodidad, si tú quieres, o de estándar mínimo, ¿no? O sea, pese a todo, están dispuestos a pagar más. Y eso es evidente. Y eso porque mirando para el lado, claro, no está muy buena la cosa. Eso agudiza el problema. No, yo solamente pongo el foco en que se trata de dos pilares estructurales que entregan prestaciones básicas, salud y previsión, Sí, pues. que no tienen legitimidad social. Yo creo que si yo le voy a preguntar a la gente qué es lo que opina de la ISAPRE y qué es lo que opina de la AFP, probablemente los resultados no van a ser buenos. Como bien dice Carla, no hay alternativas a la vista. Yo creo incluso que se pecó de frivolidad cuando el movimiento estudiantil y el movimiento social más pino le puso a conseguir gratuidad universitaria que pensar, por ejemplo, en un sistema de salud universal, gratuito y de calidad como el que tienen otros países. En muchos otros países, tanto la previsión como la salud está en manos del Estado. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, pero como en Chile la alternativa que tenemos no pasó por un periodo de negociación política, su legitimidad descansa de que la gente las perciba como legítimas. Y cuando eso no pasa, se rompe el resorte. O sea, a eso le estoy poniendo como... No sé si la alternativa sea mejor, puede que no, puede que la alternativa sea como el forro. Pero claramente hoy día nadie que esté en la ISAPRE, en la AFP, puede decir que no tienen la culpa respecto de la percepción que tiene la gente, porque estamos permanentemente desayunándonos con estas noticias. Sí, Cristóbal, bueno, tenemos hoy día una edición más corta de la prueba de ADN, así que, como le dicen a veces en la casa a uno cuando viaja, cuando vuelva lo conversamos.